Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla donde habíamos quedado en la clase anterior. Y vamos a continuar con las reacciones de óxido-reducción. Ya habíamos visto en la clase pasada la definición de lo que eran las reacciones de óxido-reducción, que eran aquellas reacciones que se caracterizaban por la transferencia electrónica. Hay un elemento que va a entregar electrones recibido por otro. Quien cede los electrones se oxida, es el reductor, y el que recibe los electrones es el oxidante, es decir, que se reduce. Así habíamos estipulado en la clase anterior que eran los nombres que le íbamos a dar. Si bien también se les puede llamar ácido o base, ya sabemos que el ácido es el que recibe los electrones y la base es el que los cede. Sin embargo, no usamos normalmente en las reacciones redox esos términos ácido y base, ácido o base de Lewis, sino que hablamos de oxidación y reducción. Ya vimos cómo podíamos igualar las ecuaciones de óxido-reducción mediante el método del ion-electrón. Les había dejado alguna otra reacción para poder igualar, que después vamos a charlar sobre eso, corre un poquito de tiempo ahora. Y habíamos quedado en esta ecuación que tenemos escrita ahora en la pantalla, en donde el zinc y el sulfato cúprico reaccionan para formar cobre y sulfato de zinc. Si nosotros calculáramos la entalpía estándar de esta reacción, nos daría un valor negativo, es decir, que así ocurre espontáneamente, ¿sí? Fíjense ustedes la simpleza de la reacción, porque si nosotros imaginamos que esto sucede en un vaso de precipitación, ¿sí? Vamos a colocar un recipiente con una solución del sulfato cúprico y le agregamos una barra metálica de zinc, comienza esta reacción que está escrita ahí, ¿sí? En donde el zinc más el sulfato cúprico producen cobre y sulfato de zinc. Ahora, ¿quién se oxida y quién se reduce en esta ecuación? Si recordamos las reglas que dimos para colocar los números de oxidación, recordemos que tanto el zinc como el cobre, al ser metales puros, sustancias simples, tienen el número de oxidación 0. Mientras que el oxígeno, en el caso del sulfato, tiene un número de oxidación de 2 menos, 8 en total, porque son 4 oxígenos. Y acá yo les dije que el sulfato era cúprico, es decir, que está actuando con la mayor valencia. La mayor valencia del cobre es 2. Por lo tanto, su número de oxidación es 2, pero 2 más por ser un metal. ¿Sí? 2 más. Como hay un solo cobre, hay 2 cargas positivas dadas por cobre, de tal manera que para el azufre le asignamos el 6 más, y como hay un solo azufre, ese será su número de oxidación, 6 más, que obviamente coincide ese 6 con la valencia del azufre en los sulfatos, que es la mayor. Recuerden que el azufre tenía valencia 2, 4, 6, acá estamos hablando para la mayor valencia de todas, que es 6. Y en el producto vamos a tener de nuevo 2 menos para el oxígeno, 8 en total. Como es un sulfato, el azufre sigue teniendo 6 más, por lo que el zinc le toca 2 más. ¿Sí? El zinc también está actuando con valencia 2 y es un metal, por lo tanto es positivo. Fíjense ustedes que el zinc pasó de 0 a 2 más, es decir, que el zinc entregó 2 electrones. Le pasó al zinc, pues,
se oxidó. Mientras que el cobre pasó de 2 más a 0. Quiere decir que el cobre ganó esos 2 electrones para reducir su número de oxidación de 2 más a 0. Entonces podemos decir que mientras el zinc se transforma en zinc más 2 electrones que libera, el cobre cúprico en solución gana esos 2 electrones para transformarse en cobre. En este vaso, cuando nosotros colocamos el zinc en el sulfato de cobre, el zinc va a empezar a desaparecer, en el sentido de que el metal zinc ahora pasa a ser zinc como sulfato de zinc acuoso, y ahora es soluble en el agua porque es un ion, y acá va a empezar a aparecer en el fondo como un barrito de color marrón, que es el cobre metálico que se está depositando en el fondo. Esa sería nuestra reacción hecha en ese vaso de precipitado que tenemos ahí. ¿Cómo se realiza la transferencia electrónica entonces? El zinc metálico le entrega al cobre en solución, porque acá hay solución de sulfato de cobre. Recuerden que acá hay cobre y sulfatos, ¿sí? Entonces, el cobre se deposita porque el zinc pasa a solución. ¿Sí? La transferencia electrónica entonces del zinc al cobre. Pero esto que nosotros vemos en un único vaso, en el vaso de la reacción, lo podemos realizar en 2 vasos diferentes. Obviamente, tienen que tener una comunicación. ¿Sí? Ya vamos a ver qué comunicación le ponemos a esos 2 vasos, porque vamos a separar al recipiente en 2 partes. Uno de los vasos va a tener zinc, es decir, una barrita de zinc puesta en una solución de sulfato de zinc. Mientras que en el otro recipiente vamos a poner una barrita de cobre dentro del sulfato de cobre. Y lo vamos a separar. Ya no van a tener contacto estos 2 vasos. Obviamente que si no hay contacto, no puede haber reacción química. Nosotros dijimos que para que hubiera reacción química, lo vimos en cinética, se necesitaba que hubiera choques entre las partículas. Claro, pero en este caso la cosa va a ser un poco diferente porque se trata de una reacción que es diferente. Acá lo que nosotros necesitamos es que un elemento entregue electrones a otro. Y no necesariamente lo tienen que hacer con contacto físico entre las 2 sustancias que transfieren los electrones. Porque los electrones tienen la capacidad de moverse sobre un conductor eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos vasos, zinc con sulfato de zinc y cobre en sulfato de cobre, es colocar un conductor eléctrico que va a vincular a los 2 electrodos metálicos. Ahí hay un interruptor que por este momento está abierto, es decir, que no hay circulación de electrones, no está cerrado el circuito. ¿Sí? Y cuando lo cerremos a ese circuito, va a empezar la circulación de los electrones. Ahora, ustedes con electromecánica, como electromecánicos que van a hacer, ya conocen de electromecánica 1 los circuitos elementales, ¿verdad? Pues este es un circuito eléctrico elemental en donde el primer vaso que tiene el electrodo sumergido,
¿sí? Lo vamos a hacer bien sumergido al electrodo. Este es el electrodo de zinc, ¿sí? El sulfato de zinc. Y acá tengo el otro vaso con el electrodo de cobre, ¿sí? Y tendremos nuestro interruptor acá para cuando lo necesitemos cerrar. Fíjense ustedes que si yo cierro este contacto acá, el interruptor, va a empezar a haber circulación de electrones. Los dos electrones que libera el zinc para transformarse en zinc más 2. Estos dos electrones que figuran en la hemireacción son los que van a empezar a circular por el alambre que vincula los dos electrones. Y cuando llegue a este vaso, el cobre que está en solución los va a tomar a esos dos electrones para transformarse en cobre metálico. Pero claro, los circuitos eléctricos no funcionan de esta manera, tienen que haber una carga para hacerlo funcionar, porque fíjense ustedes que acá hay dos electrones, es decir, dos cargas eléctricas, que están circulando por un cable, por lo tanto acá existe corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica y convencional, la de nuestro amigo Faraday, circula en sentido contrario al que lo hacen los electrones. Porque si ustedes se fijan en este sistema, cuando el zinc libere los electrones, esos electrones van por el cable, nosotros hemos dicho que este zinc pasa a ser zinc más 2. Es decir que este vaso se está cargando positivamente. Termina No con es más solo- electrones que antes. Tiene menos electrones, ¿no es cierto? Porque largó los electrones para el otro, Ah, es verdad. y se están produciendo cargas positivas. Por lo tanto, este vaso es el ánodo. Y el otro es el Porque, cátodo. claro, acá va a haber carga positiva. Mientras que acá, como el cobre más 2 está siendo transformado en cobre, lo que me queda en exceso, esto se desaparece y me quedan solamente los sulfatos, es decir, estoy perdiendo carga positiva, acá están llegando los electrones, se está cargando negativamente, por lo tanto acá será Cátodo. el cátodo, ¿no es cierto? Este será el cátodo. Para nuestro circuito eléctrico, este es el cátodo, Bienvenido al mundo de las baterías. exactamente. ¿Sí? Este es uno de los vasitos y este es el otro de los vasitos. Porque si hay circulación de electrones es porque alguien los está impulsando. ¿Y quién impulsa a esos electrones a circular desde este vaso a este vaso? Pues lo impulsa la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los dos vasos. En este caso están funcionando como la fuente de tensión de ese circuito. Y lo que está faltando acá es, en primer lugar, la carga. Es decir, vamos a poner una resistencia, ¿verdad? Que es lo que deberíamos poner nosotros en nuestro circuito elemental. Acá está la resistencia, que puede ser un foquito, un foquito que ponemos ahí. Cuando nosotros hacemos contacto con el interruptor, ese foquito se enciende. Y para poder ver el fenómeno que está sucediendo acá, lo que podemos
hacer es usar los aparatos de medición que tenemos en electricidad. Uno de ellos es, por ejemplo, el amperímetro. Al amperímetro, que mide la corriente eléctrica, ¿sí? Mide la corriente eléctrica, lo conectamos en serie. Cuando lo puedo conectar acá, lo puedo conectar acá, porque la corriente eléctrica está circulando entre estos dos vasos, ¿no? En serie lo tengo que poner, porque yo voy a medir la cantidad de carga que pasa por ese conductor por unidad de tiempo. La corriente no es otra cosa que un flujo de corriente eléctrica, de cargas eléctricas. En cambio, si yo quisiera conocer la diferencia de potencial que está enviando esos electrones, yo debería conectar en paralelo un voltímetro para ver cuál era la tensión antes y después de la resistencia, porque acá se entregó la energía que traían esos electrones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Este sistema no es otra cosa que el circuito elemental que ustedes conocen. Por lo tanto, esto es la celda galvánica, así se llama. Es una pila, es un generador de energía eléctrica. Y acá se produce el trabajo de transformación de esa energía eléctrica en energía lumínica, si es que le hemos puesto el foquito. ¿Dónde estaba originalmente esa energía eléctrica que estoy generando yo? Bueno, residía como energía química en los reactivos. Es decir, que hay una doble transformación acá. Hay energía química en las sustancias de la reacción química, que como yo separé la reacción y la puse en contacto a través de un conductor, ahora se transformó en energía eléctrica porque hay circulación de electrones por un conductor. Fíjense que los electrones circulan en este sentido. Es decir, en nuestro sistema sería en este sentido, los electrones, ¿sí? Perdón, al revés. En este sentido, los electrones, ya les digo por qué. En cambio, en sentido contrario, circula la corriente eléctrica. Aquí van los electrones para allá, ¿no es cierto? Y la corriente eléctrica en sentido contrario. ¿Por qué sucede esto? Ustedes saben que la corriente eléctrica es una convención. Nuestro amigo Faraday dijo, bueno, la corriente circula desde el polo positivo al polo negativo, ¿no es cierto? Del polo positivo al polo negativo. Así funciona la corriente eléctrica. Pero los electrones, ¿cómo circulan? Circulan al revés, al principio. ¿Eh? Están circulando desde quien entrega electrones hacia quien los recibe a esos electrones. Ahora, cuando nosotros, la primera pregunta que les hago antes de seguir con la explicación de la celda, la primera pregunta que les hago es, ¿por qué será que los electrones van del zinc al cobre y no al revés? ¿Por qué no se invierten? ¿No es cierto? El sentido de circulación de los electrones. Primera pregunta que les hago. ¿Me podrían decir ustedes a qué se debe que los electrones van del zinc al cobre y no del cobre al zinc? ¿Usted no había nombrado al principio que la entalpía era negativa? Perfecto. La entalpía es negativa, ¿no es cierto? Si nosotros lo midiéramos como termodinámica a esto, me daría una entalpía negativa. Pero ahora estamos trabajando con cargas eléctricas. Entonces, ese concepto de entalpía de la termodinámica Van hacia, o sea, lo que está cargado negativamente
va hacia lo que está cargado positivamente. Y antes el cobre es el que está cargado positivamente, entonces los electrones van hacia el lado positivo. Perfecto, perfecto. Ahí está la razón. Pero acá había sulfato de zinc. No sé si te acuerdas. Aquí había originalmente sulfato de zinc. Aquí había originalmente sulfato de cobre. ¿Por qué los electrones no los libera este cobre y vienen a ser tomados por este zinc? ¿Me entiendes la pregunta? ¿Qué figura el zinc? Sí, pero el zinc no está como positivo, ahí está como neutro. No, bueno, acá al comienzo de la reacción química todo es neutro. Cuando yo no pulse todavía el interruptor, todo es neutro porque esto no se ha producido todavía. Esto existe todavía, o sea que tengo dos cargas positivas, dos cargas negativas, que se hacen cero en este vaso, y en este vaso dos cargas positivas, dos cargas negativas se hacen cero. Pero cuando yo pulso, inmediatamente los electrones circulan así, y no así. ¿Me entiendes la Sí, pregunta? ¿A qué y se ahora no debe? sé qué responder. Claro, ahora no sé qué responder. Bueno, yo creo que tengo la respuesta. Se trata simplemente de una diferencia de potencial eléctrico. En este caso, el potencial eléctrico de oxidación del zinc es mayor que el potencial de oxidación del cobre. Si nosotros pensáramos en los dos tarritos, en los dos tachitos, ese que uno en el techo y otro en el piso, el agua va desde el techo hacia abajo simplemente por una diferencia de potencial gravitatoria. Arriba tiene más energía que abajo. Entonces, fluye espontáneamente el agua desde el techo hacia abajo. Nunca sube solita. Y acá yo puedo aplicar el mismo concepto, pero claro, acá no hay energía potencial gravitatoria, hay energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica la mido como oxidación, es decir, ¿quién es capaz de estos dos? ¿Quién tiene una mayor energía para entregar electrones? ¿Quién se oxida con mayor facilidad de los dos? Pues el zinc. Si nosotros hiciéramos una línea de comparación, donde para arriba es positivo y para abajo es negativo, el eje de ordenadas, pondríamos acá al zinc y por acá al cobre. De tal manera que el zinc va a entregar siempre los electrones al cobre, pero nunca el cobre al zinc. ¿Entiende cuál es la respuesta? Va de la mano con la termodinámica, porque nosotros podríamos pensar que esa entalpía va a ser negativa, porque eso es lo espontáneo. ¿Sí? Pero una vez que empezó la circulación eléctrica, ¿sí? Miren, ahí dice que el voltímetro, si acá pusiéramos un voltímetro, me daría 1,10 voltios. Esa sería la medición que haríamos nosotros, si pusiéramos ese voltímetro en paralelo ahí, sobre la carga, mediríamos 1,10 voltios. Esa es la diferencia de potencial eléctrico que está impulsando esa corriente, ¿no? Y a medida que va circulando esos electrones, como se están cargando eléctricamente en forma negativa el vaso del cobre y en forma positiva el vaso del zinc, ahí sale, ¿no es cierto?, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo y qué mi reacción ocurre en cada uno de esos vasos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. El error más frecuente que se suele cometer cuando uno pregunta ¿por qué circulan los electrones desde el zinc al cobre y no al revés? ¿Sí?
En vez de contestar por la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los electrodos, el error más frecuente es decir, por la diferencia de electronegatividades. Yo estaba por decir eso antes, pero bueno, menos mal que no lo dije. Yo no quería decir, bro. Bueno, porque uno lo primero que piensa es, bueno, debe ser que el cobre es más electronegativo que el zinc. La electronegatividad acá no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Porque, ¿cómo era la definición de electronegatividad? ¿Qué decía la definición de electronegatividad? Era la capacidad de traer electrones, pero no, en orbitales moleculares, y en este caso no forman orbitales moleculares. No hay uniones, no hay unión química entre el cobre y el zinc para pensar en electronegatividad. No existe un orbital molecular para ver cuál de los dos ionea más que el otro. No, acá no puedo pensar en ese concepto, no se aplica ese concepto. El concepto que vamos a aplicar nosotros es el de diferencia de potencial eléctrico. ¿Cuál de los dos tiene mayor capacidad de entregar electrones? ¿Sí? Por esa diferencia de potencial que se crea entre estos dos metales. Bueno, como el zinc tiene mayor capacidad de entregar electrones que el cobre, pues el zinc le entregará el cobre y no el cobre al zinc. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien, sigamos entonces. A ver. Miren. Pero acaba de ocurrir un fenómeno muy particular. Yo presioné el interruptor, o sea, cerré el circuito y empezó a circular corriente. Inmediatamente el amperímetro empieza a marcar, ¿no es cierto?, la circulación de corriente. El voltímetro me dice cuál es la diferencia de potencial que hay en los extremos de la carga. Y de pronto empieza esa diferencia de, ese amperímetro empieza a marcar cada vez menos corriente, hasta que la corriente deja de circular. ¿Cuándo deja de circular la corriente en esta celda galvánica? Cuando no hay más electrones para ceder, digamos, el zinc ya no puede ceder más electrones. A ver, nosotros dijimos que el zinc empezaba a desaparecer, ¿no es cierto? Porque cada átomo de zinc metálico, al entregar 2 electrones, pasaba a la solución como zinc acuoso, o zinc iónico acuoso, ¿no es cierto? Entonces esto se empieza a comer el zinc, mientras que el cobre comienza a hacerse cada vez más gordito. ¿Por qué? Porque los electrones que llegan acá atraen a este cobre y se pega como cobre metálico. Es decir que mientras este se hace chiquitito, aquel se hace más gordito. ¿Entienden, no es cierto? Sí, profe. Y uno podría pensar que se acaba la corriente cuando este se acaba, cuando ya no tengo más zinc. Todo se ha hecho soluble, se desapareció el electrodo. Sin embargo, antes de que se consuma el electrodo de zinc, la corriente se detiene. Porque el equilibrio se logra antes de eso, así como está la celda galvánica dibujada. ¿Por qué pasa eso? Miren, ahí en el dibujo que tienen en la compu dice que acá se están acumulando cargas positivas por el zinc, ¿no es cierto? Cada vez más cargas positivas. Y acá se están acumulando cargas negativas porque los sulfatos ahora están en exceso. Ya no tengo esos cobres que se están pegando en el electrodo. Entonces, si yo quiero sacar electrones de un vaso que es positivo y meterlos a la fuerza en un vaso que es negativo, no se puede. Porque la carga eléctrica del electrón es atraída por estos positivos y rechazada por estos negativos. Al principio vamos bien, todos los electrones van
pasando del zinc al cobre, pero acá se están acumulando las cargas negativas, entonces empiezan a rechazar a esos electrones que quieren venir a parar al cobre y se detiene la corriente. ¿A qué se debe eso? Pues a que si este es el polo negativo ahora, la carga negativa, y este es el positivo, esto empieza a crear lo que llamamos contracorriente. Contracorriente. Aparece una fuerza contraelectromotriz que impulsa una corriente electrónica en el sentido contrario. ¿Sí? Es decir que a esta corriente se le va a oponer una corriente convencional de igual magnitud, pero de diferente dirección. Cuando la contracorriente alcanza la misma magnitud que la corriente del sistema, pues se anula la corriente y deja de circular corriente eléctrica por este circuito. ¿A qué se debe? A que este vaso está cargado negativamente y este vaso cargado positivamente. ¿Cómo podemos evitar la formación de esta contracorriente? Fíjense en el dibujo ahora, hay entre los dos vasos, ¿sí?, un tubito de vidrio en realidad, ¿sí?, un tubo de vidrio que está doblado en los extremos y que lo cargamos de una solución de cloruro de potasio, dice ahí. Y se le pone 2 algodoncitos en los extremos para que cuando lo demos vuelta adentro de las dos soluciones no se vacíen. Ahí va a quedar colocado lo que se llama puente salino. Puente salino. Puente salino. ¿Qué hace este puente salino? Fíjense que el puente salino es de cloruro de potasio, que se disocia en solución dentro del puente en cation potasio y anión cloruro. Entonces, las cargas positivas que hay en el ánodo atraen al cloruro. El cloruro va a atravesar el algodón, esa membranita, y va a ir a anular la carga positiva que se está formando en el ánodo. Mientras que el potasio es atraída por estas cargas negativas y van a anular las cargas negativas, las cargas del catión potasio. De tal manera que ahora, al anular estas cargas, ya no existen, anulo la corriente generada por la fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Al anular las cargas, entonces ya va a salir el cloruro, va a salir el potasio y desaparece la contracorriente. Y la pila sigue funcionando. ¿Hasta cuándo va a funcionar ahora? Efectivamente, hasta que se termine el electrodo de zinc. ¿Sí? Ya no va a haber el problema que había antes del equilibrio entre las dos corrientes, entonces la celda galvánica va a seguir funcionando hasta que se termine el electrodo de zinc. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la celda galvánica esta que usa en el ánodo el zinc y el sulfato de zinc, mientras que el cátodo es de cobre en sulfato de cobre, se llama pila de Daniels. ¿Sí? Pila de Daniels. No es un Daniel cualquiera. Aquí te la escribo. Daniels. Doble L y S. Daniels. Es la que tiene una diferencia de potencial de 1,10 voltios. O sea que entre este valor y este valor, acá tengo 1,10 voltios. Si nosotros habláramos de diferencia de energías potenciales gravitatorias, el techo y el piso, ¿no es cierto?, los tanquecitos, podríamos dar la altura y con eso estaríamos
hablando ya de esa diferencia de potencial, ¿cierto? Podríamos sacar la energía potencial que hay arriba, y esta sería cero, si es que nosotros ponemos el cero arbitrariamente acá. Pero esto es una diferencia de potencial eléctrico, y yo no veo ningún cero. El cero estará en el zinc, y esto estará en el subsuelo, o el cero estará en el cobre, y esto estará en el primer piso, o el cero estará acá, y esto estará en el primer piso, y esto en el subsuelo. El cero va a ser absolutamente arbitrario. Así como nosotros, en la medida de la energía potencial gravitatoria, decimos respecto de el suelo, del primer piso, del segundo piso, a donde nosotros queremos ponemos el cero, y a partir de ahí hacemos las mediciones, acá vamos a proceder de la misma manera. Vamos a tener que elegir arbitrariamente un cero, y a partir de ese cero vamos a empezar a medir los potenciales de oxidación de todos los electrodos que podemos armar, ¿sí? De todas las pilas que podemos armar. A ver, miren, esta es la pila de Daniels. Tengo zinc y tengo cobre, ¿sí? Es sulfato de zinc y sulfato de cobre. La diferencia de potencial es de 1,10 voltios. Pero fíjense qué pasaría si en vez de cobre sacamos el electrodo de cobre y ahora ponemos un electrodo de plata sumergido en un vaso con sulfato de plata. ¿Qué pasaría ahí? Pues cuando cerremos el interruptor, la corriente empieza a circular de nuevo del zinc a la plata. Ese es el sentido de circulación. Pero la diferencia de potencial ahora es 1,56 voltios. Esto quiere decir que la plata debe andar por acá, porque ya no es 1,10, ahora esto es 1,56 voltios. La plata está por debajo del cobre. Quiere decir que si armáramos uno entre cobre y plata, el cobre le entregaría la plata. ¿Se dan cuenta, no es cierto? De la circunstancia. Sí. Ahora, ¿qué pasa si en vez de plata saco ese electrodo y pongo magnesio? El electrodo de magnesio sumergido en una solución de sulfato de magnesio. Cerramos el interruptor. Miren la corriente. Se invirtió. Es decir, que ya el zinc no le entrega al otro electrodo, sino que el magnesio le entrega el zinc. Miren la diferencia potencial, 1,62. Quiere decir que el magnesio tiene que estar por allá, por arriba, ¿sí? Se escaparía del pizarrón, porque acá, entre estos dos, habría 1,62. Bueno, ¿eh? Obviamente está hecho fuera de escala, porque este debería ser más grande que esta diferencia. El magnesio es el que tiene mayor potencial de oxidación que cualquiera de los otros. Incluso hasta del zinc, que era el que le entregaba al demás. Es decir, se genera una escala por los potenciales eléctricos de oxidación que tienen cada uno de los electrodos. Profe, Sí, ¿cuál es la máxima diferencia de potencial que puede haber entre dos elementos? ya lo vamos a ver, Sebastián. Ya lo vamos a ver. Pero todavía no hemos hablado del cero. Bueno, para decidir a dónde va a estar el cero acá, se arma lo que se denomina el electrodo de referencia, al cual nosotros arbitrariamente le damos el valor de diferencia de potencial 0. Es el electrodo de hidrógeno. ¿Sí? De esta manera vamos a poder medir lo que llamamos potenciales estándar. Es decir, la diferencia de potencial que existe entre cualquier electrodo respecto del electrodo de hidrógeno. Cuando las soluciones son 1 molar, las sustancias están en su estado de agregación más estable,
en estado alotrópico más estable, cuando son una presión de una atmósfera y a 25 grados Celsius se hacen las mediciones. Es decir, todas las condiciones estándar que conocemos nosotros, las aplicamos acá y armamos el electrodo de hidrógeno. ¿Sí? Ahí están las condiciones, ya conocemos, las de siempre, y tomamos como convención que si la reacción, como la que está escrita ahí, escrita como reducción, es decir, cuando gana electrones, ahí está como oxidación, ¿verdad? El hidrógeno está oxidando ahí. Si yo le escribo como reducción, en este sentido, de abajo para arriba, reducción, van ganando electrones, los electrodos, dice, si la especie cede electrones al hidrógeno, si la plata cediera electrones al hidrógeno, le daríamos el valor positivo. Mientras que si el electrodo le cede electrones al hidrógeno, si toma electrones del hidrógeno, perdón, el potencial es negativo. Resulta ser que cuando se hacen todos los ensayos para medir los potenciales estándar frente al hidrógeno, por ejemplo acá, el cobre, ¿sí?, tiene un potencial de 0,34 respecto del hidrógeno. O sea que el cobre acá estaría el del hidrógeno. Y esto sería el potencial 0,34 para el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre le entrega electrones al hidrógeno. Miren, ahí dice, que el hidrógeno le entrega electrones al cobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cobre está siendo reducido. Si el cobre toma electrones del hidrógeno, es decir, como reducción, pues el valor es positivo. Y miren, el zinc, el hidrógeno, ¿qué pasa? El zinc está por arriba y acá hay un valor de 0,76. Pero es negativo. De tal manera que si yo quiero medir la diferencia de potencial entre el cobre y el zinc, pues será igual a este menos este. Cobre menos zinc. Cobre es 0,34 menos 0,76 me da 1,10 porque ahora lo sumo. Este menos le hizo cambiar el signo a este otro menos. Y me dan los 1,10 voltios que me marcaba el voltímetro para la pila de daño. Entonces, cuando nosotros tomamos al hidrógeno como cero, establecemos la tabla de potenciales estándar. Normalmente, la tabla de potenciales estándar se puede presentar como reducción o como oxidación. La mayor parte de las tablas las presentan así, como reducción. ¿Sí? Como reducción. Con esta convención. Ahora, si la reacción que yo busco en la tabla está escrita como reducción y tiene un valor positivo, por ejemplo, en el caso del cobre, lo tomo a ese valor como está. Pero si buscáramos el del zinc, estaría escrito al revés, es decir, zinc más 2 electrones, ¿sí? En la tabla figuraría zinc más 2 electrones, que me da zinc. Acá el potencial estándar, que se los indica con la letra E y el cerito de estándar, me diría 0,34. Y el zinc me diría 0,76. ¿Cómo? ¿Positivo? Sí, positivo. Porque ahora está escrito como reducción. Y nosotros sabemos que como reducción
¿no es cierto? E iríamos al revés, en el sentido contrario. O sea que al dar vuelta a la hemireacción, respeto su valor absoluto, pero le cambio el signo. Como hacemos siempre en todas las reacciones químicas. Nosotros teníamos una variación de entalpía estándar positiva. Eso me decía que en ese sentido no era espontáneo. ¿Cuál era lo espontáneo? El sentido contrario. ¿Se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo. Si yo tengo una hemireacción escrita como, en este caso, oxidación, y la voy a buscar en la tabla, y en la tabla figura como reducción, seguramente tiene el signo cambiado. Cuando yo quiera usar ese valor de potencial en la verdadera dirección en que estoy estudiando, pues deberé cambiarle el signo. Respeto el valor absoluto, pero le cambio el signo. ¿Sí? En el método del ion-electrón, nosotros hemos igualado la cantidad de electrones de cada hemireacción multiplicando a una de ellas por 3. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que necesitábamos 3 veces a una de las hemireacciones para poder producir la otra. Por eso lo multiplicamos por 3. Y hemos dicho que la multiplicación la hacíamos de tal manera de igualar la cantidad de electrones que aparecían en una o en otra hemireacción, para que se pudieran simplificar al final. Pero si nosotros debemos igualar una hemireacción multiplicándola por un número, el valor del potencial estándar de la tabla no lo tengo que multiplicar. Porque una cosa es el artificio matemático para igualar la ecuación y otra cosa es la medición que yo estoy realizando en condiciones estándar, en donde la reacción ya se está dando en forma completa. En teoría ya estaría multiplicada, lo que yo estoy midiendo ya estaría multiplicado. ¿Sí? Así que no debo cambiar el valor del potencial estándar por más que lo multiplique por 2, por 3, por 4, por lo que sea la hemireacción cuando utilizo el método del ion-electrón. ¿Sí? Y obviamente, lo acabo de decir recién, cuando yo invierto el sentido de la hemireacción, es el valor absoluto del potencial, no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es el signo. Porque en la tabla yo voy a conseguir los potenciales todos escritos como reducción. Pero hay algunas, una de las hemireacciones, obviamente, va a funcionar como oxidación, porque tiene que haber una oxidación para que exista una reducción. ¿Está claro cómo se utiliza esta tabla? Aquí está la tabla de potenciales de reducción. Fíjense que todos los electrones están como reactivos, es decir, estoy ganando electrones, por eso digo que son potenciales de reducción. Y miren ustedes, en rojo, al final de la primera columna o al principio, que está repetido al principio de la segunda columna, ahí está el potencial de hidrógeno, que es el valor 0. Y respecto de todos esos, están los demás. ¿Sí? Fíjense que el zinc está por arriba del hidrógeno, si nosotros los ordenáramos así como hemos hecho acá, y el valor del potencial es negativo, 0,76 negativo. Mientras que el cobre, que está por debajo del hidrógeno, cobre, ojo que hay el cobre más un electrón y hay el cobre más 2 electrones, porque hay cobre cuproso y cobre cúprico. En este caso, estamos tratando con cobre cúprico, que vendría a ser el quinto de la segunda columna, dice 0,34 positivo, que está por debajo del hidrógeno. ¿Dónde encuentro esta tabla? Bueno, esta tabla yo la saqué de un libro. Una tabla más reducida, con algunos electrodos, la tienen ustedes en la tabla periódica. Si ustedes dan vuelta en el reverso de la tabla periódica, van a encontrar el listado de los potenciales de reducción estándar. Algunas tablas los dan como potenciales de oxidación, otros como potenciales de reducción. ¿Tienen ahí a mano la tabla periódica? No, profe. Yo sí, profe, pero la mía no tiene eso, es muy básica la mía. Del lado de atrás no tiene. No, profe. Bueno, no importa. No importa porque acá tenemos en la pantalla la
los potenciales de reducción. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a suponer que nosotros estamos jugando en el laboratorio y tenemos barritas del metal que nosotros queremos, cualquier metal, ¿no? Y tenemos las sales de ese metal. Queremos armar una pila con dos metales diferentes. La vamos a armar ya. Elijamos un metal de ahí del listado cualquiera. Metal o no metal, el que figure ahí. El sodio. Sodio. El segundo metal, ese va a ser uno de los electrodos, ¿cierto? Y el otro electrodo va a ser de... ¿Sí? No escucho. No escucho nada, no escucho nada. De hierro. Nos quedamos en blanco, Sí. profe. Sí. Ahí está, hierro. El hierro va a ser hierro más 2 o hierro más 3. Más 3. Más 3. Entonces ponemos hierro 3. Y para el sodio va a ser sodio más, ¿no es cierto? Porque el sodio tiene solamente valencia 1. No puede tener más del número de oxidación 1 más. Entonces, esta pila, que la simbolizamos de esa manera, ya vamos a ver si está bien simbolizada por el momento. A ver, ¿el sodio le va a entregar al hierro o el hierro al sodio? Elijan ustedes. El sodio, el hierro. El sodio al hierro. Entonces, yo pondría que el sodio más el sulfato férrico, ¿sí?, produce hierro más sulfato de sodio. No. Eso es lo que nosotros nos imaginamos que sucede en la pila. El sodio le entrega electrones al hierro, de tal manera que el sodio pasa a ser sodio positivo más un electrón, y el hierro, que es hierro 3, pasa a ser hierro cuando gana 3 electrones. Por lo tanto, a esto lo tendremos que multiplicar por 3, ¿sí? Y diremos que 3 sodio más el hierro más 3 producen 3 cationes sodio más hierro. Ahí estaría nuestra reacción. Ah, pero ¿será así? Bueno, busquemos en nuestra tabla. ¿A dónde figura esta ecuación? Sodio que me da sodio más un electrón. En ningún lado. Porque acá están las de reducción y esto es una oxidación, ¿no es cierto? Ah, pero sí lo puedo encontrar en el sentido contrario. El sodio, el catión sodio más un electrón que me da sodio. ¿Dónde está? En el cuarto lugar de la primera columna. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Con un signo de menos 271. Pero claro, ahí figura como reducción. Y acá esto es una oxidación, por lo tanto, lo voy a usar al valor ese, el valor absoluto, pero le vamos a cambiar el signo. Ya no va a ser menos 271, será 2,71 voltios positivo, porque está escrita al revés la mi reacción. ¿Estamos de acuerdo? Y no lo tengo que multiplicar por 3, lo tomo como está escrita en la tabla. Mientras que el hierro más 3 electrones lo buscamos acá, el hierro, y antes, en el anteúltimo, antes de llegar al hidrógeno, en la primera columna, ahí lo vamos a tener, el hierro más 3 electrones, que me da hierro,
con un potencial de menos 0,04. Y a este lo tomo como menos 0,04, porque aquí está escrita igualita que en la tabla, es decir, como reducción. Sumo, hago la suma. ¿Cuánto me da esto? Pues la diferencia de potencial entre los dos electrodos me dará 2,67 voltios. O sea que la pila que acabamos de armar nosotros funciona así como nosotros la hemos armado, en ese sentido. ¿Por qué? Porque es positivo la variación de energía, del potencial estándar, ¿cierto? Cuando es positivo, funciona en ese sentido. Si me hubiera dado negativo, quiere decir que funcionaba al revés. Como es positivo el resultado, pues funciona en ese sentido y entrega una diferencia de potencial de 2,67 voltios. Esa pila que acabamos de inventar nosotros. Hace rato Sebastián me preguntaba, ¿cuál es la diferencia de potencial mayor que podríamos obtener de una pila o de una celda galvánica? Y bueno, si lo hiciéramos entre el litio y el flúor, que son los extremos de la tabla, ¿sí? Pero en el sentido en donde el flúor se reduce y el litio se oxida, ahí tendríamos una diferencia de potencial de 5,93 o 91, 5,91 voltios. Casi 6 prácticamente. Casi 6 voltios. ¿Sí, Sebastián? ¿Se entiende cómo armamos una pila? Sí, profe. Al resto, ¿han entendido cómo es una pila o una celda galvánica y cómo funciona? ¿Cómo puedo calcular los potenciales estándar? Esto que acabamos de hacer es estándar, ¿cierto? Porque tiene el cerito ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Entendido esto? Sí, profe. Perfecto. Ya sé entonces ahora que esa diferencia de potencial de nuestra pila de Daniels, 1,10 voltios, la puedo desglosar, la puedo dividir en una parte para el zinc, otra parte para el cobre, tomada respecto del hidrógeno. Y esa diferencia de potencial es estándar, que se cumplen las condiciones estándar. Pero, ¿qué pasa si las condiciones no son las estándar? Porque yo armo una pila y la hago funcionar en otras condiciones, a lo mejor el clima nuestro, ¿sí? Conseguir 25 grados centígrados acá en La Rioja es un poco difícil en esta época. Y si no, manera de sufrir hoy día, ¿no? Y acá hizo 40 grados. Muy claro. Entonces, ¿cómo funciona la pila ahí? Bueno, si las condiciones son distintas, pues serán otras las condiciones de funcionamiento. Pero lo que vamos a ver es qué pasa cuando de las condiciones estándar que figuran en la tabla, nosotros cambiamos las concentraciones de las sustancias. ¿Sí? No vamos a tocar ni la presión, ni la temperatura, ni el estado de alotrópico, sino nos dedicamos a mirar la concentración. ¿Qué pasa cuando cambiamos las concentraciones? Ya no va a ser 1 molar. Miren, si armáramos esta celda galvánica entre el cobalto y el níquel niqueloso, para dar cobalto cobaltoso y níquel, la diferencia de potencial estándar sería de 30 milivoltios. 30 milivoltios entregaría esa celda. Pero si nosotros cambiamos las condiciones del níquel, en vez de ser 1 molar, lo ponemos como 10 milimolar, pues la pila empieza a funcionar al revés. Ya el cobalto no le entrega electrones al níquel, sino que el níquel le entrega al cobalto. Se pone en sentido contrario esa reacción química, ¿no? Se invierten los potenciales.
Eso se debe a la variación de la concentración de las sustancias. Por eso es tan importante medir el potencial estándar, las concentraciones de 1 molar, por eso lo llamamos estándar, porque es 1 molar. ¿Sí? Ya vemos que cambiando las concentraciones, las pilas funcionan de otra manera. ¿Cómo podríamos nosotros calcular el potencial de una pila que no cumple con las condiciones de concentración estándar? Bueno, lo vamos a hacer mediante lo que llamamos ecuación de Nernst. Ahí está escrito el nombre, ojo. No es nerd. Yo siempre digo que seguramente debe haber sido algo nerd, ¿no es cierto? Pero, este es Nernst. Nernst. Fíjense que si nosotros tuviéramos una reacción cualquiera, ahí tenemos una genérica, A de A más B de B, que da C de C más D de D. Para calcular el potencial en otras condiciones de concentración que no sean las estándares, usamos la ecuación de Nernst que dice que ese potencial va a ser igual a la diferencia de potencial estándar, la que encontraríamos si funcionara en condiciones estándar, menos una constante, un número constante que sale de dividir 0,059, que es la constante de Nernst, dividida en N, que es el número de electrones totales que se intercambian, ya multiplicado la hemireacción, ¿sí? Es decir, el número de electrones totales. Luego esa constante, multiplicada por el logaritmo de, miren, C a la C por D a la D sobre A a la A por B a la B. ¿Qué es eso? De C a la C por D a la D dividido en A a la A por B a la B. Eso no es otra cosa que la constante de equilibrio de esa ecuación. Por eso abajo ahora está simplificada diciendo que la diferencia de potencial en cualquier otra condición que no sea las de concentración estándar va a ser igual a la diferencia de potencial estándar menos la constante 0,059 dividido el número de electrones por el logaritmo de K, que es la constante de equilibrio. Fíjense qué interesante esta ecuación, porque si nosotros podemos encontrar el número de electrones que se intercambian, conociendo los números de oxidación de esas sustancias, y escribiendo las hemireacciones para ver cuántos son los electrones totales que se intercambian, y hacemos la medición en condiciones estándar y en otras condiciones de concentración no estándar, la única incógnita que nos quedaría es la constante de equilibrio, pues esa es la manera de conocer las constantes de equilibrio de una reacción redox. Porque antes, cuando vimos equilibrio químico, le decía, la constante de esta ecuación es tanto, ahí sale en la tabla. ¿De dónde la sacaron a esa constante? Hay formas de encontrar los valores de constantes que son esta, por ejemplo, práctica, medir el potencial estándar, medir el potencial en condiciones de concentraciones no estándar, y la única incógnita que tenemos ahí es la constante de equilibrio. Lo único que tendremos que hacer es despejar ese valor y ya conocemos la constante y la pondremos nosotros en una tabla de constantes de equilibrio. ¿Sí? Muy bien. A partir de acá lo que vamos a ver son las aplicaciones que tienen las reacciones redox. Es decir, ¿a dónde la usamos? Bueno, la primera aplicación, ya sabemos, es la generación de corriente eléctrica a partir de energía química, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un par de electrodos y los unimos con un conductor y un puente salino, tendremos la generación de corriente eléctrica que la podemos usar para transformarla en cualquier otro tipo de energía. Pero hay otra que es muy interesante, que nos interesa a los electromecánicos, que es la protección de la puesta a tierra en líneas de transmisión eléctrica. El uso es electrodos de sacrificio, así se llama el electrodo. Miren, si ustedes van por la ruta,
¿sí? Por cualquiera de las rutas que salen de acá de La Rioja. Al lado de la ruta va un tendido eléctrico que Sí. se hace para transmitir energía eléctrica a grandes distancias. Normalmente son de media o de alta tensión. Nosotros tenemos acá de media tensión, 33 kilovoltios, hay una línea de 66, y ahora pasa una de 500 kilovoltios, que es la de mayor capacidad, esa es de alta tensión, es la de mayor capacidad que hay, que pasa acá a pocos kilómetros de La Rioja, que viene de Recreo, ¿no? Todas esas líneas, ustedes van a ver que tienen cables, van en un rack, ¿no es cierto?, un apoyo. A ver, vamos a hacer un dibujito. Viene el poste, que está en la tierra, y acá tienen un rack, que tienen los 3 cables, con los aisladores, vienen acá, ¿sí? Una serie de aisladores, y de ahí el tendido del cable. Y acá, a otro cable más. A veces estos van en triángulo, a veces, pero si están en la misma, a la misma altura, cada tantos kilómetros se produce una transposición de cables, cambian de lugar, porque resulta que cada uno de estos crea un campo magnético alrededor que interfiere con el campo magnético del vecino. Por esos campos magnéticos se producen pérdidas de la electricidad. Y el que más sufre en este caso es el que va en el medio, ¿no es cierto? Entonces, cada tantos kilómetros se cambia. A este lo traemos al medio, a este para acá y a este para el otro lado. Y están otros kilómetros de nuevo el cambio, de tal manera que cuando termina la línea, los 3 siguen equilibrados en tensión, ¿no? La pérdida ha sido equilibrada para todos. Pero acá arriba hay un cablecito más chiquito, más finito, que ese no lleva tensión. Acá van las fases RST, pero este tiene tensión cero, o sea, no está conectado eléctricamente. Es un cable tendido arriba de los postes, nada más. Va por arriba del tendido eléctrico. ¿Para qué sirve ese cable? Ese cable de arriba se llama cable de guarda. Estos son los cables de tensión, de fase, y el de arriba el cable de guarda. ¿Para qué se pone ese cable de guarda? Bueno, si existiera, si se desarrolla en algún momento una tormenta, cae un rayo sobre el tendido eléctrico, supongamos que caiga sobre una fase, un rayo tiene millones de voltios. Acá van 33 kilovoltios, 66 kilovoltios, 132 kilovoltios, 500 kilovoltios cuando es el más grande que tenemos acá en la Argentina. En Estados Unidos hay unas de 1.000.000 de voltios, ¿sí? Acá la más grande es de 500 kilovoltios. Esa diferencia de potencial del rayo genera una corriente espantosamente grande en el cable. Y esa corriente empieza a circular y en algún momento va a llegar a la estación transformadora. Y vamos a tener un espectáculo de fuegos artificiales. Al cabo de su finalización, nos quedamos sin la estación transformadora. ¿Sí? Destruiría absolutamente todo. Entonces, para que no suceda eso, para resguardar la línea de los eventos atmosféricos, es que aquí va un cablecito, ¿sí? Que cada tanto ese cablecito baja a la tierra y acá se encuentra con una jabalina de puesta a tierra, ¿sí? Una jabalina que lo que hace es
cae el rayo, empieza a circular la corriente por acá, inmediatamente busca la puesta a tierra y se disipa en la tierra y ahí se acabó el evento. No llega jamás a la estación transformadora. ¿Sí? Se llama puesta a tierra, es para disipar la corriente generada por un evento atmosférico. Pero este electrodo que yo pongo acá tiene que estar inmaculado. Porque si yo lo pongo en la tierra y acá, a ver, el pozo que se hace para poner ese electrodo, tiene una conformación muy particular de la granulometría de la arena que le pongo, la humedad, el pH, todo lo demás. Tengo que mantenerlo permanentemente en condiciones de poder hacer circular la corriente, porque si se me oxida este electrodo de puesta a tierra, justo cuando cae el rayo, que no sé cuándo va a ser el evento, no somos adivinos, entonces no me sirve de nada. Yo lo tengo que mantener a ese en condiciones de recibir la corriente y disiparla en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos para que este electrodo se mantenga en perfecto estado? Al lado le pongo otro electrodo, el electrodo de sacrificio, de un material mucho más barato, sin necesidad de hacerle condiciones especiales, clavado en la tierra, pero con el contacto con el otro electrodo. Y este electrodo, la única condición que debe tener es que tenga un potencial de oxidación mayor que el electrodo de puesta a tierra. Es decir, que cualquier requerimiento electrónico que pudiera tener el electrodo de puesta a tierra, lo satisface el electrodo de sacrificio. Él es el que entrega electrones, para que este otro no entregue nunca electrones y no se oxide. El que se oxida es este, por eso se llama de sacrificio. Lo sacrifico a ese barato, ¿sí? Se va a oxidar, va a desaparecer, pero con la condición de que este se mantenga en condición. Entonces, el sistema que tienen la empresa de distribución de energía, van los muchachos en una camioneta, cada tanto, van repasando todos la línea, van cambiando los electrodos de sacrificio, de manera tal de que nunca se quede sin protección el electrodo de puesta a tierra. Bien, profe. Bien. Tarea de electromecánico, ¿no es cierto? Bien. Ver, hay otros usos más de las reacciones redox. A los chicos de civil les contaba, ellos tienen mucha aplicación en esto, bueno, los electromecánicos también, es el uso de pinturas antioxidantes, ¿no es cierto? Esto tiene una historia dentro de la tecnología que se usa para los antioxidantes. Ya por la década de los 60, 70, existían las pinturas antióxido, todas de color rojo, todas eran de color rojo. Entonces lo que hacía era al elemento que queríamos proteger, al elemento metálico, por ejemplo, el marco de una puerta o una puerta de chapa, era lijarla prolijamente, sacarle todo el resto de óxido, porque si le dejábamos el óxido, ese germen seguía y oxidaba lo mismo por debajo de la pintura antióxido, y se la revestía, se la pintaba una vez bien limpia, se la pintaba con un recubrimiento de antióxido, si se le ponía el antióxido a la vuelta, era en base a cromato. Cromato, por ejemplo, el cromato de potasio. Ahí tiene el cromo, el número de oxidación 6 más. Eran rojas justamente porque eran de cromato, el cromato es rojo. No sé si lo habrán visto al cromato de potasio en el laboratorio, ¿no?
color Lo rojo. vimos, profe, lo utilizamos en algunos experimentos. Perfecto. El cromo 6+, realmente es contaminante, ¿no? Trae muchos problemas. Lo usan las curtiembres para el cuero, y si uno libera el cromo +6, es cancerígeno. Entonces, ya no se usa mucho. Pero, ¿cuál era el sentido de ponerle cromo +6 o 6+? Que al tener el estado de oxidación más alto, que no hay más alto número de oxidación que 6+ para el cromo. Profe, ¿qué cromo era? Disculpe, no escuché bien. 6+. Ah, bien. ¿Sí? 6+. El cromo del cromato, el número de oxidación 6+. Es el número de oxidación mayor que tiene. Entonces, cualquier sustancia que venga a intentar oxidarlo al cromato, no lo puede hacer porque ya está oxidado al máximo, ¿no? Ya no puede entregar más electrones el cromato. Entonces, esa barrera de una sustancia ya absolutamente oxidada impedía que ese oxidante se ponga en contacto con la chapa y la protegía. Bueno, eso implicaba un costo extra de horas hombres lijando la chapa, limpiándola bien, después pintándola con el antioxidante y después pintarla con la pintura del color que queríamos que quede esa chapa, porque si no iban a ser todas rojas. Entonces la tecnología fue avanzando y aparecen luego los convertidores de óxido. El convertidor de óxido ya no solamente protege al metal de la oxidación, esta película que forma adelante, sino que inertiza al óxido que ya pueda estar formado en ese metal. O sea que nos ahorra el lijado y la limpieza del metal para pintarla. Y la tercera etapa de la evolución de la tecnología, en la actualidad, tenemos lo que llamamos pinturas 3 en 1, porque son antioxidantes, evitan la oxidación, son inertizantes, es decir, son convertidores de óxido, y ya vienen con el color que uno quiere que se termine esa chapa. Con una sola mano de pintura tenemos ya la chapa protegida, inertizada y con el color definitivo. ¿Sí? Así que se ha ahorrado muchísimo en mano de obra y en cantidad de pintura. Actualmente se usan estas pinturas 3 en 1, ¿no? Otra de las aplicaciones redox son la electrólisis, la electrodeposición. A ver, si nosotros quisiéramos a una reacción redox, la pila que hicimos recién era de sodio y de hierro, ¿no es cierto? Sí, profe. En donde el sodio le entregaba electrones al hierro. ¿Nosotros podríamos armar una pila en donde el hierro le entregue electrones al sodio? ¿Podríamos hacerla funcionar? No escucho nada. ¿Está mal mi internet? Y yo creo que sí, pero no sé. ¿Y por qué, Joaquín? ¿Por qué pensás que sí podría hacerla funcionar? Portate ti, la moneda y acá hay cara y cara era así. Portate ti. No, pero no sé, la verdad. No, bueno, No se me ocurre la respuesta. está bien, está bien, está bien. La respuesta sí, es sí, sí se puede. Se puede. Así como podemos subir el agua del piso al techo. ¿Lo que necesitamos? Una bomba. Una fuerza exterior. Una fuerza exterior. Es decir, no es espontáneo, entonces yo tengo que gastar energía desde el exterior para que funcione en el sentido que yo lo quiero hacer funcionar. No es el espontáneo, es el contrario del espontáneo, ¿no es cierto? En el caso de una reacción redox, yo la puedo realizar esa reacción en sentido contrario, pero con la condición de que desde afuera nosotros le vamos a tener que poner una fuerza electromotriz
contraria, en sentido contrario a la que tiene la reacción, pero que tenga un potencial mayor. ¿Sí? O sea que si la reacción entrega normalmente esta corriente, nosotros le tenemos que conectar una fuente que tenga esta corriente, para que funcione al revés. Vencer el sentido normal de esa celda. ¿Sí? ¿Entienden, no es cierto? Es como si le pusiéramos la bomba. Tengo que vencer la fuerza de gravedad para que el agua suba. Tengo que vencer la energía potencial gravitatoria que tiene ahí arriba. ¿Eh? Bueno, de esa manera yo podría, por ejemplo, en un recipiente, estos recipientes en forma casera, antes lo hacían en una bañera, en un recipiente, colocar un elemento cualquiera y sumergirla en una solución, por ejemplo, de... voy a escribir con el otro que este no tiene luz. Por ejemplo, de sulfato de plata. ¿Sí? Sulfato de plata. Y a esta sustancia la vamos a conectar a una diferencia de potencial. Supongamos que esto es el guardabarro de un automóvil. Y yo voy a generar una corriente eléctrica, lo que me interesa a mí es la electrónica, ¿no es cierto? La corriente eléctrica vendrá para acá, lo que yo necesito es la electrónica. De tal manera que esos electrones se le entreguen a la plata en solución. Es decir, que la plata en solución acá, con ese electrón, pase a ser plata. Y esa plata va a empezar a depositarse en la superficie de este guardabarro. ¿Sí? El guardabarro era de chapa, de hierro, si yo, ordinario, se oxidaba, ¿no? Pero yo le hice ahora un recubrimiento de plata, un plateado. Podría poner oro. Oh, qué interesante. Oro. Así Lo que debe costar, ¿no? como los jeques millonarios de Dubái. Claro. Pero ojo, tranquilito ponerle oro. no. Los jeques millonarios Los compran de oro directamente. lo compran de oro. Nosotros, como somos de cuarta, lo hacemos un dorado, es decir, un enchapado en oro que le llaman. Solamente la cubierta es de oro, abajo es otro metal. Y le podría hacer con cromo, si quiero hacer el cromado. El cromado era muy usado en la década de los 70, los hippies que andaban en las choperas, los motoqueros, los primeros motoqueros que andaban en las choperas con la rueda delante era larga, así, tenían todos los motores cromados, eran una maravilla. Los autos antiguos le sacaban la tapa del motor para que quede a la vista el motor, pero el motor no estaba lleno de grasa, estaba todo cromado, una belleza verlo, el motor, ¿no? Se puede hacer el zincado, es decir, la deposición de zinc. Cuando nosotros en un alambre común de hierro le hacemos la electrodeposición de zinc, el zincado, voy a obtener ahora un alambre, no sé si conocen el alambre San Martín, ese que se usa para los cercos, para los alambrados en el campo. Es extremadamente duro. Para doblarlo hay que hacer mucha fuerza. Eso es porque tienen una electrodeposición con zinc, ¿no? Se le llama alambre San Martín. Bueno, así se puede hacer cobreado. Aguante pulirlo y ponerle laca, profe. Bueno, también es más barato, pero se raspa la laca y suena, ¿cierto? Es muy débil. El sol la debilita la laca, la requiebra y empieza la oxidación.
En cambio, depositar un metal noble, como el oro, la plata, como el cromo, etcétera, que son resistentes a la oxidación, pues un poquito más caro, pero más duradero. Bueno, tengo que estar repasando acá ya. Se puede calcular a través de la ley de Faraday la cantidad de carga eléctrica que necesitamos para depositar un mol de una sustancia determinada sobre un electrodo. Recuerden que cada electrón tiene una carga eléctrica igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esa era la carga del electrón. La cantidad de electrones que necesito para juntar un mol de electrones son 6,02 por 10 a la 23. Si nosotros multiplicamos 6,02 por 10 a la 23, un mol de electrones, por la carga eléctrica, vamos a tener la carga eléctrica que necesito para depositar un mol de electrones. Esto es 96.500 coulombios aproximadamente, que llamamos un faradio. Un faradio. Por ejemplo, para depositar un mol de plata, yo necesitaría un mol de electrones, un faradio necesito. En cambio, si lo quisiéramos hacer al cobreado, es decir, al cobre más 2, con 2 electrones para que sea cobre, yo necesito 2 faradios. 2 faradios. 2 faradios. Y si lo quisiera hacer con aluminio, necesitaría 3 faradios. ¿Sí? Que el aluminio tiene carga más 3. O el hierro más 3, ¿sí? Necesitaríamos 3 faradios. Así que podemos hacer el cálculo perfectamente de la cantidad de corriente que yo necesito para depositar un mol de electrones, y de acuerdo a la cantidad de moles de electrones que necesite nuestro ion, podemos calcular cuántos faradios necesitamos para un mol de metal depositado. Bueno, y la fabricación de pilas y acumuladores, que es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Ya estamos terminando. Denme 10 minutitos más que lo vamos a ver rápido. Hay muchas teorías que la van a leer ustedes, pero les quiero contar algo. ¿Por qué pilas y acumuladores? ¿Qué diferencia hay? En realidad son pilas, se llaman pilas primarias, las pilas, y pilas secundarias a los acumuladores. Resulta ser que las pilas primarias se usan, se gastan, se tiran. En cambio, los acumuladores se usan, cuando se desgastan, se recargan y se vuelven a usar. ¿Sí? Es decir, las pilas secundarias o acumuladores tienen la posibilidad de recargarse. Esa es la diferencia. ¿Por qué se llaman pilas y por qué se llaman acumuladores? En realidad, los acumuladores nosotros le llamamos batería, ¿cierto? Ese es el nombre que le damos normalmente al acumulador. Una batería, la batería del auto, por ejemplo, o la batería del celular, son recargables. Originalmente, cuando se fabrican las pilas, estas pilas que eran líquidas, así como la pila de Daniel, se armaba una pila y cuando se acababan los electrodos, sobre esa batería que habían, sobre esa celda que habían hecho, se armaba otra arriba. Y cuando se acababa esa, otra celda arriba, o sea que se formaba una pila de celdas. Eso le dieron el nombre de pila. Mientras que cuando se empiezan a fabricar ya las baterías, es decir, las pilas secundarias o acumuladores, se usaba una pila y cuando se descargaba esta, se colocaba otro al lado para usarla mientras la otra se cargaba. Y luego usaban una tercera, es decir que mientras estaba usando una, las otras se iban cargando. Y teníamos una al lado de la otra, es decir, teníamos una batería de celdas que eran recargables. De ahí viene el nombre de pilas y de batería, ¿cierto? Para nuestro idioma. Miren, acá sale la explicación de la diferencia entre pilas y acumuladores, pilas y baterías. Las pilas que no son recargables se tiran, se reemplazan, mientras que las secundarias, que se llaman de almacenamiento de carga, pueden ser reutilizables, ¿no?
Por ejemplo, el del celular, les decía, el del auto, ¿no? En Francia, Leclanché produce la primera pila seca, que la celda que estábamos viendo, la de Daniel, ¿no es cierto? Las celdas galvánicas, son hechas con soluciones acuosas, eran líquidas, y era un problema el traslado. Entonces Leclanché decide fabricar una pila que fuese sólida, en realidad es semisólida. ¿Alguna vez ustedes han desarmado una pila de la Everred y esas comunes, AA, AAA? ¿Han visto cómo está hecha por dentro? ¿O No, no han profe. tenido? No, la única que agarré fue la de 9 voltios, que esa son varias, o sea, son 6 pilitas de 1,5. Claro, no. Estas pilas, las que les digo yo, las que le ponemos a la linterna o a algunas radios que venían con estas pilas antes, tienen una cubierta metálica, ¿sí? Esa cubierta externa es de acero, y es una cubierta negativa, y tienen dos polos. Hay un pupito que es el polo positivo y otro que es hundido, un pupito saliente, el polo positivo, y el hundido es el polo negativo. En el centro de esa pila hay un lapicito hecho de carbono, de grafito. ¿Sí? Es un lápiz negro, ni más ni menos, es la mina del lápiz negro, nada más que gordita. Es el colector. Ese colector no forma parte de la reacción química. El carbono es inerte. Se llaman electrodos inertes aquellos que solamente sirven para el pasaje de los electrones, pero no forman parte de la reacción química. A ese trocito de grafito, a ese cilindro de grafito, lo rodea una pasta semisólida. Es el ánodo, es decir, que está cargado positivamente. Y está formado por polvillo de zinc, cloruro de zinc. Y en la pila original tenía cloruro de amonio, el dióxido de manganeso, que es el otro electrodo, y agua. Pero agua en forma, hacer una pasta nada más, esto no era líquido, sino una pasta semisólida. El cloruro de amonio tenía el problema de que liberaba amoníaco y si ustedes se fijan en la primera hemireacción, ¿sí? El dióxido de manganeso en presencia del amonio forma dióxido de dimanganeso, es decir, el anhidrido mangánico. Pero forma, al lado lo tienen, amoníaco, y el amoníaco es contaminante, altamente tóxico, ¿sí? Puede causar la muerte de las personas que se intoxican con amoníaco. Entonces, para evitar eso, se le cambió, con la tecnología moderna, cambiaron el cloruro de amonio por hidróxido de potasio. En realidad el que le da el medio a la reacción para que ocurra. Y el hidróxido de potasio ahora le da el nombre a la pila de pilas alcalinas. ¿Han sentido nombrar el nombre de pilas alcalinas, cierto? Sí, profe. Bien, son este tipo de pilas, la pila de Leclanché son las pilas alcalinas, las que tienen el hidróxido de potasio como medio, ¿no? El que le da el medio alcalino a la reacción. Y luego de ese polvillo viene un cartón, lo separa del átodo, es de óxido de manganeso y carbono. Óxido de manganeso y carbono. Ahí está el otro electrodo, ¿no? Para que se haga la reacción química. Y eso va todo recubierto y con un separador para que no se ponga en contacto el polo positivo del polo negativo de la pila. El contacto se lo haga externamente. El tema es que estas pilas son primarias, es decir, cuando se gasta se tira, aunque algunos las tiran arriba del techo para que les dé el sol, otros ponen en el frío, en el congelador, porque creen que así las van a recargar y no es cierto, ¿no?
A lo sumo, O, o también vi, profe, a veces que con algunas pilas se puede poner como un pedacito de aluminio para aprovechar aún más el rendimiento. no, 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 no. No, cuando se gastó, se gastó. ¿Sí? Y no entregan la diferencia potencial que tienen que entregar. Así que si pones pilas usadas en una linterna, va a tener una vela, no una linterna. Es así. Cuando va cayendo la tensión, se produce, este, listo, ya no sirve, hay que tirarla y comprar una nueva. Lo sumo, lo que podrás hacer es fluidificar esa pasta, ¿no es cierto? El cátodo. Favorece la corriente, porque estas pilas no funcionan en temperaturas bajas. Cuando hace frío y se congela el interior, no funciona el puente salino. Y al no funcionar el puente salino, chao, se acabó. Se satura la pila y deja de funcionar. Tengo que calentarla, fluidificarlas para que sigan funcionando. Si no, el puente salino no funciona. Digo, cuando uno compra pilas, no es una buena inversión de comprar pilas ahora porque mañana van a estar más caras. Porque cuando compramos y almacenamos, especialmente acá en La Rioja, con las temperaturas que tenemos y con la sequía que suele haber, el aire está muy ionizado. Y al ionizarse el aire, hace un puente entre los dos electrodos de la pila se va gastando solita sin usarla. O sea que al cabo de un tiempo vamos a tener una pila gastada sin haberla usado. Por eso la pila hay que comprarla, tiene una fecha de vencimiento, las pilas también, y hay que comprarla cuando uno la va a usar, si no, no tiene sentido comprar para guardar. Muy bien. Acá viene la descripción de otras pilas más. Por ejemplo, la de dióxido de manganeso o magnesio. Miren, si ustedes leen acá, van a ver la tecnología que poseen cada una de estas pilas, a qué se las usa, pero en general todas han sido desarrolladas tecnológicamente. ¿Saben por quién? Por los ejércitos, ¿sí? Como material bélico, como una pila, se tiran las pilas para romperse la cabeza. No. En todo ejército hay un soldado encargado de llevar la radio portátil para poderse comunicar. Y eso necesita, para funcionar necesita energía. La energía la sacan de una pila. Y si la pila es demasiado pesada para que el tipo la cargue, ¿no es cierto? El radio es pesadísimo y siempre encima le pongo una pila, como por ejemplo la de las computadoras, son portátiles y lo más pesado es justamente la batería. Por el tipo lo hago caminar 5 días llevando la mochila, una pila pesada, se muere. Y si te tengo que llevar el recambio, peor todavía. Entonces buscamos materiales cada vez más livianos, que tengan mayor duración, que tengan mayor densidad de carga, es decir, que se usen mayor tiempo posible. Que funcionen en altas y bajas temperaturas. Es decir, toda esa tecnología ha ido evolucionando para que el tipo que lleva la pila la lleve sin problema. Es decir, el sistema bélico ha sido el que ha desarrollado la tecnología de las pilas. Y se usan, por ejemplo, estas pilas, la de mercurio con óxido de zinc, son las pilitas botones, esas redonditas que venían antes las calculadoras, o siguen viniendo en algunos relojes, traen también esas pilitas. Esas pilitas son extremadamente constante la diferencia potencial que entregan. Entonces se las usan como pilas de control, de calibración. Si yo quiero calibrar, por ejemplo, un voltímetro, porque es un voltímetro, por ejemplo, analógico, ¿no es cierto?, con una agujita, yo mido la pilita y calibro que la aguja dé exactamente en 1,35 voltios, que es la tensión que me entrega esta pila. Ahí calibro la posición de la aguja para que después, entre el 0 y el 1,35, ya tengo 2 puntos de referencia, entonces el resto del recorrido de la aguja queda calibrado. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Sí, profe. Bien. Después tienen las pilas de litio. La nueva tecnología está apuntando al litio, y no solamente con las pilas primarias, sino especialmente con las pilas secundarias, ¿sí? Donde el litio está haciendo furor ahora. Y el litio es el primer metal de la tabla periódica, el más livianito de todos, ¿cierto? Y tienen unas tensiones espectaculares, porque si se fijan en la periódica van a encontrar el primer elemento que figura con potencial de reducción es el litio. Bueno, recuerdan que dijimos litio y flúor eran los extremos, la mayor diferencia potencial que teníamos. Bueno, también están dentro de los acumuladores. Uno de los acumuladores más comunes es el de hidróxido de níquel y cadmio, pero ahora están desarrollándose los de litio. La nueva tecnología usa los de litio, pero el más usado de todos es el de el que llamamos nosotros de ácido plomo. En realidad es los electrodos son uno de plomo metálico, y el otro es de dióxido de plomo, o sea, el óxido plúmbico. Ambos, el plomo se va a oxidar a óxido plumboso, y el óxido plúmbico, el plomo del óxido plúmbico, se oxida a óxido plumboso. O sea que los dos electrodos tienen el mismo destino, el plomo plumboso. Ustedes saben que a estas acumuladores se las pueden recargar. Antes las baterías de los autos venían para hacerles mantenimiento. Es decir, traían unas tapitas en cada vaso, y uno podía abrir esas tapitas y le agregaba agua destilada para que siempre estuvieran sumergidas en agua con ácido sulfúrico, para que no se secara. Si se secaba el vaso, entraba en cortocircuito y no servía más la batería. Había que hacerle mantenimiento. Ahora son selladas, ya son libres de mantenimiento. Al ser selladas ya no se evapora el agua, entonces no hace falta estar pensando en la cantidad de agua que tienen. Y bueno, la batería en su totalidad entrega 12 voltios, porque son 6 vasos de 2 voltios, 2,1 voltios por celda, ¿no? Ahí están las reacciones que ocurren. Fíjense que en ambas reacciones el producto es el mismo, el sulfato plumboso. Antes se medía la densidad de la batería para saber si estaba con carga o no, porque fíjense que en el reactivo aparece ácido sulfúrico, el sulfato y los protones están como reactivo, y en el producto agua. Resulta que el ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,86, es decir que 1 litro de ácido sulfúrico pesa 1,8 kilos, mientras que el agua, 1 litro pesa 1 kilo. Es mucho más pesado el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Entonces, como el líquido que va dentro de la pila es una solución de ácido sulfúrico, medir la densidad de ese líquido me da una idea de la cantidad de reactivo que yo tengo, de ácido que yo tengo. Si está muy diluido, si la densidad ha caído muy mucho, es porque ya no hay ácido sulfúrico, ya no tengo reactivo y necesito una recarga esa batería. ¿Cómo la recargamos? La conectamos a una diferencia de potencial contraria, en sentido contrario y superior, ¿no es cierto?, a la de la que entrega la batería, de tal manera de invertir la reacción y que vuelva a cargarse. La densidad normal de la batería es 1,25 a 1,30 aproximadamente. Pero cuando está por debajo de 1,20 ya no funciona la batería. Hay que recargar. Aquí está la forma constructiva de la batería, las 6 celdas que se usan, de 2,1 voltios, de tal manera que como están construidas en paralelo, de esa manera sumamos tensiones, están puestas en paralelo los vasos, y vamos a tener 12 voltios en los extremos, 12,6 que va cayendo a 12 cuando se va usando. Ahí están dibujados los dos electrodos, es decir, los vasitos de la batería. En realidad es una estructura de soporte
como si fuera un tornillo, y en esas celditas que queda, ahí está el ánodo o el cátodo exterior, que es lo que se gasta de la batería. Cuando eso queda vacío, esa batería que muestran ahí es nueva, ¿no es cierto? Un acumulador que está cargado, así le llamamos, es nuevo. Cuando empieza a funcionar, le ponemos una carga, encendemos la luz del auto, lo arrancamos, usamos la radio, todo lo que se use energía eléctrica dentro del automóvil, lo sacamos de la batería, ¿no es cierto? Se recarga mediante el sistema del alternador. Si está en uso, empieza a degradarse, eso que ven en negro oscuro en la placa positiva o de gris continuo en la placa negativa, esos son los electrodos, se empiezan a desgastar, empiezan a hacerse más chiquititos, se empiezan a pasar a solución, ¿sí? Hasta que queda vacía, y cuando queda vacío, descargada el acumulador. Entonces ahí lo tenemos que cargar de nuevo. No llega a este extremo porque el alternador en el auto lo recarga permanentemente, pero si nosotros tuviéramos este estado de la batería, lo podríamos conectar a una diferencia de potencial de carga para revertir el proceso. Pero resulta que las baterías no se pueden recargar eternamente. Los que fabrican baterías dicen gracias a Dios. Nosotros decimos, los usuarios decimos que es macana, ¿cierto? Porque si compráramos una batería y nos dura para siempre, sería una solución. No, cada 2 años tenemos que cambiar la batería porque llega a este estado y no la podemos recargar más. ¿Por qué no la podemos recargar más? Son recargables. Y porque tiene ciclo de carga. Porque se va cargando dentro del mismo auto, el alternador lo va cargando. ¿Por qué hay un límite de recarga? Porque el teléfono que usamos nosotros, la batería tiene un límite de recargas. Va a llegar un momento en que por más que yo lo quiera cargar, la batería no arranca porque es vieja. Si es recargable, ¿por qué no funciona? ¿Por qué antes sí y ahora no? Hay una palabra mágica, ustedes ya la conocen. Diferencial de potencia eléctrico. No. La diferencia de potencial es la que hay entre la placa positiva y la placa negativa. Los 12 voltios que entrega. Hay otra palabra mágica por la cual una batería no se puede recargar eternamente. Como las cosas no son eternas, nada es eterno, la vida. Y ustedes ya la conocen a la palabra. Cuando se las diga, me van a encontrar la razón. ¿Saben cuál es la palabra? Entropía. Porque por más que yo recargue esa batería, la carga que yo le estoy poniendo, es decir, los electrodos que estoy rellenando, no van a tener la misma distribución que el original. Se van deformando, no se carga parejito como era la de fábrica, sino que en algunos lugares se acumula más, otros menos, se van deformando, y cuando esas deformaciones hacen que 2 electrodos se toquen, se acabó ese vaso, entra en cortocircuito y ya no voy a tener los 12 voltios, voy a tener 10 a lo sumo y ya no me sirve para hacer funcionar las cosas del auto. ¿Sí? Eso es debido a la maldita entropía. Bendita para el fabricante de batería, porque puede vivir de eso. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Bueno, acá está en carga la batería. ¿Sí? Empezamos a revertir el proceso para volverla a cargar a la batería. Y acá se terminó la presentación y se termina la clase. Y yo quisiera... No, ahí dice grabando.